Bienvenidos al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo soy Patricio Orellana, soy jefe del Departamento de Curaduría y aquí junto a Valeria Semilla, la jefa de Patrimonio, estamos felices de darles la bienvenida a esta conversación como parte del ciclo auditorio organizado por Nodo, en el marco de Nodo. Estamos felices de recibir a todos y a los invitados especiales. Queremos agradecer especialmente a Meridiano, a Gonzalo Lagos, su director, y a todo el equipo de Meridiano por haber organizado esta conversación y permitirnos alojar un diálogo importante en nuestra casa. Se trata de una conversación acerca de colecciones, patrimonios, instituciones artísticas y vida pública. La idea es conversar específicamente sobre el importante trabajo que están haciendo nuestros colegas en relación a ampliar el acceso a sus colecciones. La dinámica va a ser que primero nos comenten un poco sobre su trabajo en general, en sus espacios y en concreto alguna iniciativa que hayan realizado con esta misión en mente de la ampliación de públicos. Y luego Valeria y yo haremos algunas preguntas y habrá un momento de una conversación más abierta también para tener preguntas de la audiencia. Se trata de una oportunidad importantísima para conocer del trabajo que están haciendo referentes de la curaduría y el patrimonio en otras partes del mundo, con realidades probablemente muy distintas, pero también con misiones muy similares, con las que encontramos muchas resonancias, y aprender de las estrategias que han usado y tener una conversación sobre lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros territorios. Así que, bueno, gracias a todos. Vale, si querés contarnos un poco acerca de los invitados. Bueno, en principio agradecemos muchísimo porque tenemos 3 invitados de lujo. Leía yo sus trayectorias, son hermosas. Quisiera tenerlos un mes para poder aprender todas las prácticas curatoriales que hacen, comunitarias, colaborativas y muchas horizontales. O sea, me siento muy en empatía con ustedes. Y voy a hacer una introducción muy breve de sus currículums para que tengamos el placer de sí escuchar sus prácticas territoriales. Tenemos acá a Marielsa Castro Vizcarra, curadora en jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín en Colombia. Entre 2021 y 2025 fue curadora asociada del Museo Jumex de Ciudad de México. También dirigió proyectos educativos y de mediación en el Banco de la República de Colombia, así como LIGA, una plataforma dedicada a la investigación y difusión de la arquitectura latinoamericana. Juan Canela es curador también curador en jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, co-curador de la 33ª Bienal de Pontevedra 2027 y miembro del comité asesor del Instituto CADER de Arte Centroamericano del Reina Sofía. Curó innumerables exposiciones en diversas partes del mundo: Museo de Arte Moderno de Medellín, Fundación Jumex, Ciudad de México, K2M, Centro de Arte 2 de Mayo, Móstoles, TVA 21 Madrid, entre otros. Junto a Ángel Calvo ha publicado el libro Desde lo Curatorial, Conversaciones, Experiencias y Afectos, 2020, editado por Consomi. Le damos la bienvenida a Mónica Bayer-Bermuth, curadora en jefe del Museo Brandhorst, Múnich, Alemania. Antes de incorporarse al Museo Brandhorst, ocupó cargos en la Tate Modern de Londres, 2016-2019, y en la Lehmbach-Haus de Múnich. Su tesis doctoral sobre Harun Farocki, titulada Arbeit, fue publicada en 2017 por Verlag Schreiber. Bueno, nos dejamos entonces con sus presentaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias Meridiano. No, han sido días súper intensos, pero realmente maravillosos. Para mí es mi primera vez en Buenos Aires y, como les digo, ya no me verán, me verán más bien no salir de Buenos Aires. Quiero estar aquí siempre, estoy feliz, gracias, han sido días muy, muy ricos. Bueno, les tenemos muy poco tiempo para contarles un montón de cosas. Les voy a tratar de contar rápidamente qué hago y un poco cómo es el Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo desde hace un año soy la curadora en jefe de este museo, entonces también es un reto que acabo de asumir. Y también lo asumo siendo mexicana, no siendo de un contexto de Medellín, ¿no? Entonces creo que eso es importante decirles que mi primer acercamiento a este museo fue al curar una exposición cuando yo trabajaba en el Museo Jumex en la Ciudad de México, y mi primera
Mi primer acercamiento al museo fue como entender un poco cómo funciona este espacio que para mí es uno de los más importantes del museo, que es esta gran plaza pública. El museo es un museo que está por cumplir 50 años y que inicia por donaciones de artistas de 9 obras y así empieza la colección del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estamos hablando que la fundación del museo fue en 1978, lo que significa que fue constituido como un museo de arte moderno y que a partir de ese momento ha sido una colección, me voy a enfocar también en la colección porque creo que es lo que vamos a hablar hoy, ha sido una colección que sobre todo se ha dado por donaciones, ¿no? Y que también en nuestros museos y en nuestros países, pues así han funcionado la gran mayoría de construcción de los museos de arte moderno. Este museo inicia no en este espacio, sino en un barrio mucho más local, en un barrio universitario, y hace 15 años se muda a esta zona, que es una zona que realmente está en proceso de desarrollo, de gentrificación, el museo se muda hace 15 años y a partir de ese momento se ha desarrollado esa zona muchísimo, como con todos estos edificios alrededor. Esta foto es una foto antigua, pero en este momento está construido casi todo alrededor del museo. Este que es Talleres Robledo habla de que el edificio es una ex fábrica de metalurgia, de producción de metales, y que las salas expositivas o la más representativa es una gran nave central donde se hacían las fundiciones. Quería contarles también un poco de la importancia de esta plaza pública y cómo se apropia por el público. Es un museo que es súper querido por la gente en Medellín, es un museo que se visita de forma, inclusive si no ves las exposiciones o si no estás cercano al arte contemporáneo, es un museo que la gente lo visita, ya sea para hacer yoga o los días de noches extendidas donde pueden ir más de 6,000 o 7,000 personas de todo tipo, de todas las zonas en Medellín a sentarse a ver una película. Entonces es un museo que de alguna manera atrae a públicos que no necesariamente les interesa el arte, lo cual es bien interesante. Eso es para hacerles un contexto del museo, también contarles que sobre la colección. Como les decía, el museo, sobre todo la colección, se ha formado por donaciones de artistas, lo que esto significa que no existe tampoco muchas líneas de cómo hacer una colección. O sea, es decir, al ser un museo que no tiene procesos de adquisiciones o unas líneas claras sobre hacia dónde va la colección, estamos trabajando en eso, pero hemos tenido grandes fortunas. Por ejemplo, en este caso, esta es una exposición que se hizo sobre Débora Arango y esta charla la quiero enfocar un poquito sobre Débora. Débora Arango fue una artista muy importante de Medellín, transgresora, la primera mujer en Colombia que pintó desnudos, por lo cual fue fuertemente censurada, y en 1984 nos dona una gran parte de su producción, nos dona 250 obras, lo cual para el Museo de Arte Moderno es un gran lujo, pero para el artista realmente es un problema, porque nadie conoce al artista, porque toda la obra la tiene el Museo de Arte Moderno de Medellín. También es una obra que se hizo Patrimonio Nacional y es otra cosa de lo que podemos hablar. Eso también imposibilita que el artista viaje a otras colecciones. Y les quería contar ya un caso muy particular, que es esta exposición que inauguramos recién hace un par de meses, que es Nos habitan pájaros y montañas, y es una exposición en donde hay un diálogo entre, por un lado, la colección, artistas de la región y parto de obras de Débora Arango. Entonces, creo que uno de nuestros mayores retos es entender cómo poder seguir contextualizando a Débora Arango, artista que fue, como ya mencioné, muy censurada y que no se tuvo pues un proceso tampoco como de reconocimiento del artista, y que ahora el museo tiene esa gran deuda, ¿no? El museo y Colombia tenemos esa gran deuda de poder ponerle en diálogo con artistas contemporáneos, y esta exposición trata un poco de eso.
Y bueno, estas son algunas imágenes de esta gran nave central que les contaba. Es un espacio increíble, pero también a nivel curatorial es súper intimidante. O sea, es un espacio que tiene 50 metros de largo, es una ex fábrica de metal, tiene 12 metros de altura en su parte más alta. Entonces, a nivel curatorial, los curadores acá podrán comprender que es bien difícil, ¿no? A nivel iluminación, cuáles son las piezas que vas a colocar en este espacio. Y bueno, creo que la apuesta para esta exposición era hacer una especie de museografía que hablara un poco de cierta topografía, así como el título. El título parte de una cita del artista Ligia Clark que dice que nos habitan pájaros en el corazón y tigres en el vientre. Ligia en esta cita habla de las contradicciones, de cómo somos contradicción. Podemos ser un pájaro, pero también somos un tigre, y estas contradicciones y cómo estamos formados por distintas especies es de lo que habla la exposición. Aquí en el título hice un guiño en donde cambié una de las palabras por territorio, en donde incluí la palabra montañas, entendiendo que Medellín es una ciudad que está rodeada por cerros, y que también nosotros estamos habitados por el territorio, ¿no? Que al final nuestro ser está conformado por distintas especies, pero también por el territorio que habitamos. Y la gran mayoría de las invitaciones que se hizo artistas para esta exposición son artistas locales. También fue como mi primer ejercicio curatorial en esta exposición. Entonces, por un lado, fue una manera de aproximarme a la colección, de conocer cómo está conformada la colección, y por el otro lado, de relacionarme con los artistas de Medellín y de Colombia. Entonces, muchas de estas piezas que ven acá son invitaciones que hice a artistas de Medellín y de Colombia en general a, de alguna manera, reaccionar a los temas que aborda la exposición. La exposición empieza con esta obra. Cuando llegué al Museo de Arte Moderno estaba una exposición de la que ahorita Juan les va a hablar, porque fue una colaboración entre ambos museos, y esta pieza hacía parte de esa exposición. Esta pieza es una acuarela pintada por Débora Arango en 1940, se titula Montañas. Esta obra empieza con la idea de la exposición, y un poco lo que me interesa de esta pintura es ver la relación entre este cuerpo de esta mujer desnuda y su relación con las montañas, en donde Débora decía que los paisajes al final, por esta pieza en particular, fue sumamente criticada, fue sumamente censurada, y ella se autoexilia en su casa por casi 30 años. Al final, después de que pinta esto, ella dice que el arte no tendría que ser ni moral ni amoral, ¿no? Porque la tachan de alguna manera de inmoral. Y esta relación entre el cuerpo desnudo de esta mujer frente al territorio y frente a las montañas es lo que también guía la exposición, en donde lo que quisiera decir es que no hay una distinción entre este cuerpo femenino desnudo y esas montañas, no son uno mismo. Y cuando se hace también la invitación, esta es una imagen, un dibujo de Luz Lizarazo. Cuando le hago la invitación y le cuento un poco de qué va la exposición, ella me dice que quería hacer esta serie, que es una serie que se llama Mujer Paisaje, y entonces empezamos a hacer una relación también con nuevos artistas o con artistas que son invitados a la exposición a que dialoguen directamente con la obra o con las obras de Débora Arango. Esta es una vista de las salas. Débora Arango de alguna manera es como el guía o los ejes curatoriales de la muestra. Esta es una relación entre una obra del genial Germán Alonso. Este es un artista que tampoco fue muy conocido en ningún lado realmente, porque muere muy joven, vive pocos años, y al final dona también gran parte de su producción al Museo de Arte Moderno, y realmente han habido pocas muestras en donde se ponga en diálogo con otros artistas, pero bueno, es parte de nuestra responsabilidad, de nuestra labor. En este caso, para mí era interesante esta relación entre la serie de Mujeres Montañas y en relación con esta pieza que es un pez con cabeza de pene, evidentemente, en donde hay una relación
entre lo natural y lo humano, lo animal y lo humano. Entonces, bueno, para no extenderme mucho más, esta es la segunda pieza de Débora Arango, que se llama Adolescencia, en donde evidentemente también está hablando sobre una sensualidad que en 1939, cuando se hace esta pintura, era solamente destinada a los hombres, no eran los hombres los que solamente pintaban el desnudo femenino. En este caso, Débora de alguna manera le devuelve la mirada a la mujer y también la sensualidad ha sido algo que se nos ha quitado a las mujeres, ¿no? Como de alguna manera el poder sensual o sexual. Y en este caso Débora estaba hablando de esto en 1939, por lo cual me parece increíble. Y la tercera obra de Débora es esta, que se llama Friné o Trata de Blancas. Y Friné y Trata de Blancas, Friné es un mito griego en donde está esta cortesana que es acusada de impiedad, o sea, de no ser religiosa frente a un jurado, y su abogado que la estaba defendiendo en medio del juicio la desnuda y ella por ser tan bella la absuelven de alguna manera. Y Friné pasa la historia como una mujer bellísima que fue absuelta por su belleza. Pero realmente es súper problemático al final del día porque quien la desnuda fue ese hombre que le quitó de cualquier posibilidad de autonomía, ¿no? Entonces lo que hace Débora en 1940 de nuevo es retratar esta cortesana de tiempos modernos y está, como ven, este hombre como queriéndola desnudar, ¿no? Está volviendo a hacer esta acción y la nombra a esta pintura Friné o Trata de Blancas en Medellín. Medellín es una de las ciudades que tiene las más tasas de tráfico de blancas en el mundo, ¿no? Y entonces creo que es un gesto también bien interesante porque Débora en 1940 estaba haciendo una lectura sobre la violencia a los cuerpos femeninos, pero también sobre la violencia al territorio, pero también sobre un contexto situado en Medellín. Esta obra está en relación con esta obra de Beatriz González, que es una artista que seguramente conocen, en donde está hablando del asesinato de el esposo mató a la esposa, ¿no? Y también está en relación con esta otra obra que es de Pablo González, que es esta que está hablando sobre la violencia en los Llanos Orientales, que es una región de Colombia. Entonces, realmente aquí está ejemplificada como esta relación de la violencia al cuerpo femenino en relación con la violencia al territorio y la violencia de género. Bueno, voy a apurarme muchísimo, ya nada más son muestras de la exposición. La exposición siempre, o gran parte de mi apuesta curatorial es que esté acompañado siempre de procesos performáticos y procesos pedagógicos. De hecho, de esto es lo que les quería hablar un poquito más, pero bueno, ustedes conocen la práctica de Adminoliti, creo que no tengo que decirles mucho más porque pues está acá. Con Atra hicimos un proceso muy bello que es la Escuela Feminista de Pintura, que seguramente conocen, y lo que le invitamos a Ada a hacer fue este espacio pedagógico que está dentro de la sala de exposiciones en donde se va a llevar a cabo y se está llevando a cabo la Escuela Feminista de Pintura, y en este espacio lo que sucede es que se hacen distintos encuentros cada sábado en donde se abordan las formas pedagógicas desde una desde una forma no patriarcal, ¿no? Eso quiere decir, se nos ha enseñado siempre a través de las referencias que normalmente son hombres, y lo que hace Ad en este caso es que hace esta gran pintura mural que, con formas de hongos, que ella también los entiende como formas anárquicas, como formas en la naturaleza que se organizan de formas más horizontales, y le pedimos que también hiciera una curaduría de la colección. Entonces ella seleccionó a puras artistas mujeres y su curaduría fue realmente hermosa y bien rara, la verdad, porque tienes esta pintura, por ejemplo, de Emma Reyes, que nunca en la vida se había mostrado, según la jefa de colecciones, Dora Escobar, que es la persona que más sabe las colecciones del Museo de Arte Moderno de Medellín, le parece una obra horrible, nunca la había querido mostrar. Pero en este caso me parece que se ve increíble, y creo que ese gesto de invitar a otros
a curar, ¿no? A invitar a un artista a curar la colección. Es un ejercicio que se los recomiendo mucho porque sale de cualquier posibilidad curatorial, porque a veces nosotros podemos ser un poco cuadrados. Y aquí en este caso, Ad lo que hace es poner este cuadro que nunca se había mostrado de una artista muy importante colombiana en una altura, esto está pegado al techo, no es algo que jamás haríamos tampoco a nivel curatorial. Este tipo de uniones, hay como este es Débora Arango también. Este es un artista, por ejemplo, que nunca le pudimos encontrar, no sabemos quién es. Y así pasan en nuestras colecciones, de pronto al hacerse también por donaciones, hay unas artistas que no logramos dar con ellas, pero en este ejercicio de Ad que saca obras que no se han mostrado antes, fue un ejercicio muy lindo también de poder ver a través de los ojos de otras personas cómo es que hacen estas lecturas a la colección. Hi and good morning. I can just echo Marielsa that it's so great to be here in Buenos Aires, and it's also my first time here. And yeah, I spent the last day with surrounded with very beautiful people and amazing art. And yes, and now I'm very glad to have the possibility to also introduce a little bit the place where I'm from, where I'm working. I'm from Munich and I'm working in a museum called Museum Brandhorst. And it's a museum for contemporary art from the 1960s to today. And yeah, that's the building on the left side. It's covered with 36,000 ceramic tiles, which is actually makes it really very vibrant from the outside, and we hope it does also from the inside. It's a museum for contemporary art, and it was opened in 2009, and it houses the collection of Udo and Annette Brandhorst. The couple started in the 1970s to collect, to have very close relationship to artists themselves, and in the early 90s decided to donate the collection into a foundation. And they cooperate with the state of Bavaria, who built a museum for this collection. So I'm like working for a public museum that houses a private collection. And I think, that makes also connection to Medellin, I think, because we are really relying on the donation. So it's not something that the state was able to acquire, but really came into the public through this initiative. When the museum was opened, it had around 800 works. And today we have more than 2,000 works, which means that foundation is not only it's not only the works of art, it's also an endowment fund that allows the museum to actively collect. So we are now in that stage where we can also make a collection strategy through this initiative. And to talk a little bit about the collection, this is one of our icons, of course. There are two golden round Marilyns by Andy Warhol, and we're very glad to have one of those on display. And it's the relationship from Udo and Annette Brandhorst to Cy Twombly was very close. They were friends and had over the decades, they built a collection of around 200 works of Cy Twombly. And so one floor in the museum is completely dedicated to his work. And it's actually very often the works were collected along the time. For example, also in the late 80s, works by Caddy Nolan, Mike Kelly, Robert Gober, they were really acquired just after they were made, which is really great. With Andy Warhol, this is different. Because the Brandhorsts, they did not collect Andy Warhol when it was en vogue, but luckily for us, they bought it when no one was interested in Andy Warhol. So in the 90s and the early 2000s, before the prices really got up again, and this led to
our great collection of works by Andy Warhol, which are more than 120 works and a large part of them paintings. In recent years, we have a focus on artists, painters, mainly like Jacqueline Humphreys or Nicole Eisenman, or artists also from US like Kara Walker, Seth Price, Pope L, and others. And a couple of years ago, in 2022, we received, which was a great addition to our collection, a photography collection by Eva Felten. So she, as a collector, started in the 80s, and like we, through her, like it, we could like put in another puzzle piece into our collection, since with a very strong focus on painting and sculpture, conceptual art, photography like was really a missing link there. In our exhibition program, we very much focus on thematic exhibitions, like a sculpture exhibition called Future Bodies was very like prominent of the last year, or then solo exhibitions where we focus on mid-career survey shows with artists that are that possibly did not have yet a large publication, and then this is part of our like exhibition program to really also do this work of research and academic work around this. And something I would like to stress out, and why I choose these two pictures, it's that we have a very large program around like bringing in children into the museum, education, and the two pictures you see there. The lower picture is from like we have a program with school classes. So from Monday to Friday, we open the museum 1 hour earlier for school classes. And this initiative has really became really important, and thousands of children are visiting and making contact with contemporary art through this program, which is very important. Because just like as a reference with the statistics, the highest numbers in Munich for school classes visiting museums were for art museums, were for Alte Pinakothek, so old masters, and then modernism, the Lehmbach House, which is an amazing museum, but they go there to see the Blue Rider, to see Kandinsky, to see Franz Marc. But contemporary art museums were not on the schedule for art schools, schools. And we are very happy about that. And the picture upstairs is another initiative where like teenagers and young adults, they get education in the museum, which is 1 week long, where they really go into the library and do research. They have someone to train them how to speak in front of people. They pick an artwork from our collection that really speaks to them. And once a month, they are there the whole day in the museum to talk with the audience about their favorite work. And a couple of these young adults are now like started careers in the arts or studied art history, and I think it's really a great program and initiative. And we also try to do to bring in really a broader public by initiatives with like music outside the museum on the lawn, and this is an image from like our summer party called Young Night, and with DJs, etc. And what I'm working on, I think this already came through in what I've said earlier. It's really a focus on contemporary art, but there particularly on art that focuses on social and political issues, but then also the tradition of painting that is very much rooted in the collection.
And now I'm giving you 3 examples of the program that we are currently doing, and that is very much focused also on collection. So at the moment, if you would visit the museum, you will see collection presentations throughout the whole building. And one is called Confrontations, and they are 2 artworks that not necessarily would be together in a thematic exhibition, are meeting each other when you want so, if you want so. And there you have Arthur Schaefer on the left side with the work Le Rage, which speaks about the aspects of Black rage, and it's a work from 2019. And on the right side, you see a small paperwork from the 1980s by Rosemarie Trockel, who, as a female artist in the 80s, surrounded by like male peers mainly, had it very hard as well to get to the top. So that's why she like put herself with the one on this staircase. And this dialogue, I think, really talks about the different challenges artists from their individual surroundings have to take on to be present in the world, to be present in the art world too. Another exhibition that is up at the moment that is more classic way of presenting is a chronological exhibition called Long Story Short. And it starts with, like every room is one little exhibition. And in the 1960s, we start with Arte Povera, then go to the 70s with the minimalism, the 1980s, the New York street art scene, and 90s painting, until the 2000s, which is a more fashion and youth culture oriented presentation to today. And we experience that this chronological way of showing the collection, which we have never done before in the museum since it opened, is really something the audience is like really receiving very well, and that that the tours are really booked out, and people like to learn really about these art historical moments. It gives a sort of a safety to you don't have to know everything before you enter the museum. You are you can also come to like really learn. And and the shown work is a work by Mario Merz from the 1960s. And then we have a wonderful program curated by my colleague Franziska Lienhardt on display at the moment. It's called Carrying. And this is referring, or it started with the fact of the place where the museum is located. The street where our museum is, not our official address, but where all our offices are, is Türkenstraße, Turks Street. And this name stems from the 18th century, when the also Bavarian troops took Turkish people to Bavaria to force them into labor after the war. And so they have helped build castles and other things, etc. And this fact is still present in name places, etc. But on the other hand, this story of like if you visit Castle Nymphenburg, it's not something that you would think is really present. And so we invited, and then also the place where our actual location of our museum was a military barrack until the Second World War. And so there are museums today and cultural places. There's also institution from the university, but this is also sort of like covered history of that location. And we invited artists to really get in dialogue with that story, or with the interchange of, in the end, also war and culture, and how this development, what does this development mean over over time? And so these are the artists
artists that we that are presented in the project and have contributed there, and they're from they're young artists, they are artists from very established generation, there are local artists and also international ones. So Chana Bilia-Maya is from Munich, and Kate Newby is from New Zealand but based in the US. Sean Quick-to-See Smith, the late Sean Quick-to-See Smith from the US, and Tiffany Shah, also an US American-based artist from China, and Leila Yenirse, who's also a German artist. And I think this, is a very important project also in terms of rethinking not only our collection, but really also the place where the museum is. It's not like coming from nowhere. So this is one of my favorite works by Cy Twombly. Looks like a cake. And thank you so much. Hola, buenos días. Quiero comenzar agradeciendo también a Meridiano por la invitación, por traernos y tenernos todos estos días acá en Buenos Aires con tan buena compañía, un grupo maravilloso de colegas. Gracias a Gonzalo, a Flor, a todo el equipo, han hecho y están haciendo un trabajo increíble e importante. Yo creo que estos eventos y este tipo de programas son muy importantes para los contextos, para el apoyo al trabajo que hacen las galerías, que son elementos imprescindibles en el engranaje de los contextos del arte. Así que quiero agradecer también a todas las galerías, a todos los galeristas que estén por acá. Sabemos que el trabajo es arduo y estamos todos muy impresionados de la cantidad de galerías que hay en Buenos Aires, de la calidad de los artistas. Así que bueno, quería agradecer también a las galerías por el trabajo y a los artistas y a las artistas, obviamente, por hacer lo que hacen y por seguir haciéndolo, que para eso estamos nosotros. Yo soy Juan Canela, soy curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá desde hace 5 años. Les voy a contar un poquito sobre el museo y un poquito sobre el trabajo que venimos haciendo con la colección. Y bueno, ahí ven el edificio del Museo de Arte Contemporáneo, es una antigua logia masónica. Está justo en el borde de lo que fue la zona del canal en Panamá. Panamá es un país, un pequeño país en Centroamérica, un pequeño trozo de tierra que une Norteamérica con Sudamérica, que conecta el Pacífico con el Atlántico, y un lugar que históricamente ha sido cruce, ha sido paso y está habitado por una cantidad y una complejidad de vidas que se cruzan. La locación del museo, el lugar donde está situado, no es casual y, como digo, es un lugar bien particular porque esa valla que se ve al fondo era el límite de la zona. Eso quiere decir que de este lado, durante muchos años, era territorio estadounidense y de aquel lado era territorio panameño. Los panameños no podían cruzar para acá, los estadounidenses sí podían cruzar para allá, como suele pasar. Y muy cerquita de este sitio tuvieron lugar unos hechos que dieron después pie. Los hechos fueron que unos estudiantes de un instituto subieron la bandera panameña que no estaba subida donde tenía que estar, al lado de la americana, y eso dio lugar a una serie de protestas que termina con la devolución del territorio y de la soberanía a Panamá. O sea que el museo está localizado en un lugar muy particular. El museo tiene más de 60 años de historia, se fundó en el año 62 como Instituto Panameño de Arte por un grupo de artistas y de personas amantes de la cultura, y va funcionando en distintos locales y en distintos lugares hasta el año 81, que cuando los americanos han salido de Panamá, se enteran que este edificio había quedado vacío, que, como digo, era una antigua logia masónica, y el museo o el proyecto llega al edificio y se conforma entonces como Museo de Arte Contemporáneo. Desde los 60, estas personas que empiezan a trabajar en ese proyecto empiezan ya a coleccionar
Y la colección se va formando tal cual como decía Marielsa y como se ha formado en muchos sitios a partir de donaciones de artistas, a partir de donaciones de artistas que van participando en las exposiciones y de otro tipo de donaciones, ¿no? Ahora mismo la colección tiene alrededor de 1.400 obras. Hay también un legado muy importante de un artista panameño, Julio Sacrison, que es uno de los grandes maestros, y hay un grupo importante de obras, son más de 400 obras de Julio Sacrison. Y desde hace 5 años aproximadamente formamos un comité de adquisiciones que nos ha permitido ir comprando. En 2019 sí se hizo un estudio muy pormenorizado de lo que hay en la colección, qué hay, qué es, qué no es, qué faltaba, y a partir de ese estudio se conformó, como decía, este comité de adquisiciones y unas políticas de adquisiciones, lo que nos ha permitido ir comprando y adquiriendo obras de artistas que han ido entrando en la colección. Voy a ir pasando. Esto es un documento, un papelito que está en el archivo del museo. El archivo del museo son muchos documentos que se han ido guardando a lo largo de los años y que se ordenaron también hace poco, y que cuentan la historia del museo de alguna manera, ¿no? Y este lo encontramos y es una definición del museo de la 11ª Asamblea General de 1974. Lo traigo un poco para que pensemos qué es el museo y qué es la colección, ¿no? Creo que las colecciones definen lo que es o son parte de lo que define lo que es un museo y lo que diferencia lo que es un museo de otro tipo de centro de arte o de espacio cultural, ¿no? El tener una colección creo que define. Y esta es la definición de museo que se aprobó hace un par de años también por el ICOM. Esto es una imagen que tuvimos en una exposición de la que les voy a hablar ahora después en un ratito. Y lo que hacía esta definición de museo respecto a la anterior era ampliar de alguna forma lo que significa el museo, incluyendo mucho más lo que tiene que ver, y esto también nos trae a las cuestiones que nos traen la charla de hoy, lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con la inclusión y entonces me parece, traigo estas dos imágenes porque me parece importante esa relación. ¿Cuál es la relación entre las colecciones, la participación, la inclusión en los museos? Bueno, esto es la misión del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Es un museo que crea espacios de reflexión, aprendizaje e intercambio para diferentes públicos a través de expresiones artísticas contemporáneas. Impulsa el desarrollo del ecosistema artístico local y regional y celebra la riqueza y pluralidad de la cultura panameña. Casi nada. Estos son Donna Conlon y Jonathan Harker, dos artistas panameños, quizá dos de nuestros artistas más conocidos fuera de Panamá, sosteniendo un viejo cartel del museo. Me gusta mucho esta foto porque siempre digo y nos repetimos en el equipo que en el museo lo importante y para lo que estamos son los artistas, ¿no? Todo lo que pasa y todo lo que hacemos tiene que ser por y para y con los artistas. Y creo que todos los proyectos y todos los programas y todo lo que va sucediendo tiene que ver con eso. Entonces, bueno, esta imagen de dos artistas sosteniendo el Museo de Arte Contemporáneo es algo que siempre tenemos presente. Antes decía Marielsa estas obras que están en las colecciones y que no se sabe muy bien de dónde han salido, ¿no? Esta escultura es una escultura que se llama Serenidad. Cuando yo llegué al museo estaba ahí como en uno de los almacenes y yo dije, ¿y esta escultura por qué está aquí? ¿Es de la colección? No. Y entonces no sabemos, lleva aquí desde siempre. Y es una escultura que se fue moviendo y iba apareciendo por unos sitios y por otros y la guardaban en unos sitios y en otros. En un momento se cayó, se rompió, se restauró. Y una vez restaurada decidimos hacer una investigación y entender quién era esta Serenidad, que es de Carlos Arboleda, un escultor panameño, contactar a la familia y decirles que esa escultura estaba allí. Y bueno, se hizo un proceso como ya para que fuera parte de la colección. Y es curioso que Serenidad ahora, que está toda restaurada y con cicatrices, la tenemos expuesta afuera, y antes que estaba bien, estaba como guardada en almacenes sin saber muy bien. Y Serenidad, luego vamos a volver sobre ella, pero para mí define algo también que es la vulnerabilidad de nuestros museos, la vulnerabilidad de nuestras colecciones y la vulnerabilidad de nuestras formas de trabajo, ¿no? Serenidad la queremos mucho y luego les voy a contar un poquito más. También
digamos que esta imagen me gusta porque Serenidad está como con algo apoyado en la cabeza o en la oreja, y un poco de forma medio estúpida me parece que Serenidad está escuchando. Y la utilizo también mucho porque me parece que los museos, o una de las labores más importantes que tenemos en los museos es la escucha, ¿no? Y cómo generar esos espacios de escucha. Esto es el equipo, me lo voy a saltar un poco. Esto es el límite, lo que decía, en la parte de fuera del museo, y eso era justo el límite de la zona del canal. Les voy a poner como 3 ejemplos muy rápido, entre que paso y paso. Imágenes de proyectos que hemos hecho con la colección, y también me parece como importante que reflexionemos cómo hacemos proyectos con las colecciones y cómo hacemos públicas las colecciones, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer con ellas? Al poquito de llegar fue una de las primeras muestras que hice, pensando un poco en la colección y pensando en cómo cuando miramos nuestras colecciones nos damos cuenta, por ejemplo, pues que los cuerpos de mujeres que tenemos en las obras de la colección están casi siempre representados por hombres, que los pocos cuerpos negros que tenemos en las colecciones están casi siempre representados por personas blancas, y este tipo de cosas que suceden en todas las colecciones, ¿no? Y este proyecto entonces, que se tituló Guardar semillas en el cabello, y con el que trabajé con un grupo de curadores y de curadoras, lo que hicimos fue reunir una serie de obras de la colección y invitar artistas que no estaban en la colección y que de alguna forma formaban parte de esas comunidades o de esos grupos de personas que están infrarrepresentados en nuestra colección. Eso da pie también a después, una vez que uno se da cuenta de estas cosas, poder empezar a comprar y adquirir esas obras de artistas que quizá pues no teníamos tan presentes en nuestras colecciones, y siguen sin estar tan presentes porque el trabajo es largo. Bueno, esto es una obra de Lisette Nin, una artista dominicana. Estas son unas obras de Yana de Dier, una artista afropanameña. De hecho, estas obras después las compramos y entraron a formar parte de la colección. Esto es una obra de Risette Yangues, también Risette entró después en la colección. Esto es una obra de Juliette Morales, una artista indígena misak colombiana, que también terminó entrando en la colección. Bueno, va a ser un poco difícil porque tengo muchísimas. Esto es una exposición de Julio Zacrison. El artista que les decía fue además una donación de más de 300 obras que llegó al museo, y fue un momento importante para el patrimonio de este artista. Este es otro ejemplo de una muestra que hicimos con la colección. Fue un proyecto con la artista de Guadalupe, Minia Biabiani, y es parte de una serie de muestras que hacemos que llamamos Trueque, en las que invitamos a un artista a revisar nuestra colección, seleccionar alguna obra y a partir de ahí hacer una nueva producción. En este caso, Minia eligió esa obra del fondo de Victoria Suescum, que se llama Hojas Pulmones, y Minia hizo una nueva producción, una nueva instalación, pensando un poco en la relación entre los cuerpos, los territorios y las plantas naturales, y el uso de plantas medicinales en el Caribe y en Centroamérica. Son estas cosas que me parece también interesante pensar cómo las colecciones, el patrimonio, no son solo objetos estáticos o no son solo obras que tengamos que guardar, sino que tienen una capacidad performativa, que tienen una capacidad de generar nuevas cosas en el presente, ¿no? Y esta fue la exposición que les contaba antes, de que hicimos con motivo del 60 aniversario del museo. Se llamó El Pequeño Gran Museo de Ancón. Ancón es el cerro donde está situado el museo. El título lo sacamos de un escrito que encontramos en el archivo que una periodista había escrito con motivo del 15 aniversario del museo. Y lo que hicimos fue sacar colección y archivo, principalmente, tratando de contar la historia del museo. Invitamos también a otros artistas a que hicieran intervenciones y nos preguntamos mucho cómo podíamos contar una historia de 60 años a través de, digamos, la materia del museo, que era la colección y el archivo, sin pretender hacer un proyecto historiográfico, entendiendo que estábamos haciendo un proyecto otra vez desde el arte y desde los artistas. Y sí queríamos también contar lo que les hablaba antes, esas vulnerabilidades y también esas cosas que normalmente no se ven en el museo, como abrirnos las tripas y mostrar cosas que normalmente no mostramos, ¿no? Esto es una instalación de Alfredo Martís, uno de los artistas que invitamos, que Alfredo agarró todas esas tejas que estaban tiradas detrás del museo desde hacía mucho tiempo, las limpió y hizo esa instalación con ese cartel que estaba también después, que era el que estaban sosteniendo antes los artistas y que estaba también tirado por allí detrás
del museo. Bueno, algunas imágenes de la exposición. Había un espacio con mucho archivo para que la gente pudiera trabajar. Ahí ven a Serenidad al fondo en distintos momentos de su historia. Todo esto era una instalación de Alfredo que invitamos y que trabajó con el archivo fotográfico del museo y con su propio archivo para contar un poco esas cosas. Ahí ven las cicatrices de Serenidad. Ahí había como también una serie de fotografías y de documentos que tenían que ver con la localización del museo. Esto fue un trabajo de Naufus Ramírez Figueroa, que también invitamos y trabajó en una obra específica. Aquí algunas imágenes de la instalación de la colección que decidimos colgar de esta manera y poner en relación con los materiales de archivo que teníamos que se podían relacionar con las obras o con los momentos que las obras representaban. Hay un pequeño Leonor Carrington. Y decidimos colgar así porque pasaba esto, ¿no? Pasaba esto de que ves por detrás y ves las obras por detrás y esas obras te enseñan cosas como esta, ¿no? Distintos momentos, distintos apuntes, distintos códigos, distintas cartelas, distintos marcos, que te cuentan un poco esas cosas de las que hablábamos, ¿no? Los rastros de la historia, de todas esas cosas que han pasado que normalmente no se ven. Esto fue una performance de Marc Vives. Marc, entre otras cosas, sacó algunas de las baldosas del suelo que tenemos actualmente en el museo y se podía ver el suelo original masónico y esas acciones las hizo en más partes del edificio, dejando a la vista algunas cosas que normalmente no se ven. Esto fue una performance de Humberto Vélez, un artista panameño. Aquí un grupo de trabajo de Valentina Desideri, a partir de los materiales de archivo del museo. Y bueno, creo que por ahora lo voy a dejar por aquí, para no extenderme mucho más. Creo que tenemos bastantes cosas que hablar, así que nada, gracias. Una sola pregunta, porque entre lo que iba leyendo de sus trayectorias y después vemos el anclaje, ¿no?, más objetual de las obras, quedé con un poco con ganas de saber el detrás de escena y quizá poder hablar de patrimonio inmaterial, de esas experiencias que ustedes territoriales van generando antes de que la obra llegue. En el caso tuyo, me fui imaginando, ¿no?, procesos de trabajo en diferentes partes de Colombia, entre la selección y ver cómo se produce. Imagino, no sé si estaban ya terminadas las obras y se trasladaron o si fueron producto de. Y después hay un cuestionamiento que nosotros como equipo de patrimonio nos hacemos permanentemente y sobre todo en este contexto que fue la marcha de Ni Una Menos el viernes, ¿no?, acá en Argentina, con casos, ¿no?, que increyendo lastimosamente con femicidios, y nos incomoda la palabra patrimonio. Digo, no sé si en sus equipos, visto que tienen, ¿no?, equipos de reflexión y de replanteo, eso se ha puesto, ¿no?, en cuestionamiento o no. Gracias por la pregunta. En relación a la producción de obra nueva, que creo que eso es un reto que tenemos los museos latinoamericanos y me imagino que del mundo, pero algo que nos está pasando a nosotros y creo que a los museos latinoamericanos es que el producir obra nueva, por un lado, es muy costoso, pero por el otro lado, si queremos tener una exposición con artistas internacionales, el transporte internacional nos acaba el presupuesto. Entonces, por eso últimamente estamos teniendo que ser súper creativos en la forma en cómo estamos produciendo nuevas obras. Entonces, por ejemplo, en lugar de traer obras de otras partes del mundo, estamos haciendo producción en sitio, también invitando artistas a que hagan residencias en Colombia. Y en este caso, en la exposición que les mostraba, en Nos habitan pájaros y montañas, la gran mayoría de las artistas que ven en la exposición son artistas colombianas, pero es verdad que hay obras internacionales. En ese caso, esas obras internacionales son video, lo cual es algo que hacemos mucho porque el transporte de video es gratis. Entonces, por un lado eso, por el otro lado, varias de las artistas, que esto fue un gesto también muy lindo que se da en las conversaciones curatoriales, y es
Cuando tú empiezas a hablar con un artista, pues dependiendo del presupuesto de la exposición, tienes cierto presupuesto para producción de obra nueva y cierto presupuesto para el montaje y otras cosas, pero muchas de las artistas, cuando hablábamos de la exposición y de los temas y les mostraba las referencias y en lo que estaba pensando, decidían hacer obra nueva, ¿no? A lo cual pues sí se vuelve pues tal vez un reto ético porque no existe el presupuesto para poder pagar muchas veces esa producción. Entonces, bueno, es como un equilibrio entre qué puede asumir el museo, qué quiere hacer el artista, porque muchas veces el artista te dice, no, es que yo quiero hacer obra nueva, no importa que no me la pagues, pero entonces como museo pues sí tienes esa cosa que tienes que poder pagar la producción, al menos. Entonces, bueno, llegamos a muchos acuerdos con las artistas dependiendo de cada caso específico. No hay una regla como de que esto se va a producir, esto no, sino con cada uno de los artistas fuimos hablando de las posibilidades y las necesidades de cada uno. Y muchas de las obras que hicimos específicamente para las exposiciones que inauguraron este ciclo, también llegamos a acuerdos con las artistas de donación, lo cual para nosotros es increíble porque fueron pensadas específicamente en este caso en relación con la obra de Débora Arango, por ejemplo, las que les mostraba de Luz Lizarazo, súper generosa, nosotros apoyamos con la producción y de alguna manera en retribución al museo nos donó parte de esa obra. Eso en relación a la primera pregunta. ¿Tú quieres contestar la segunda? Te puse en el spot. Sí, pero antes sigo un poquito con esto. Sí, yo creo que es bien importante entender, como decía, ¿no? Esa relación de la acción del museo, en este caso si pensamos en producciones y en acompañamiento al trabajo de los artistas para producir nuevas obras, que creo que es una de las cosas que tiene que hacer un museo, ¿no? Más allá de que es verdad que a día de hoy es absurdo gastarse el dinero en un transporte que te va a costar muchísimo y tiene mucho más sentido hacer viajar al artista y que produzca algo nuevo que puede hacer pensando en lo que tú estás pensando para la muestra. O sea que yo creo que eso es una responsabilidad nuestra y también entender cómo se dan esos acompañamientos, de qué forma podemos acompañarlos y creo que también hay algo importante en entender la complejidad que tenemos que hacer en el trabajo de los museos el acompañamiento es un acompañamiento intelectual, es un acompañamiento material, ¿qué es lo que les podemos dar? Les podemos dar la producción, hasta dónde llega esa producción, les podemos dar unos honorarios, les podemos dar unos viajes y unos per diems cuando viajan. Todo eso va a definir al final también el trabajo y es un acompañamiento afectivo también, ¿no? Todas estas partes creo que son muy importantes y entonces también cómo relacionamos eso con la colección. Para nosotros fue importante poner en marcha ese comité de adquisiciones hace 5 años, que básicamente son un grupo de personas a las que invitamos a ser parte y poner una cantidad de dinero al año que va íntegramente destinado a la compra y adquisición y entender también que eso significa poder seguir apoyando a los artistas, ¿no? No significa otra cosa. Eso significa eso por un lado, que es bien importante, que el artista va a producir algo y para nosotros también muchos de los artistas que pasan, sobre todo las obras que compramos de artistas de la región, de Centroamérica, de Caribe, de Latinoamérica, son artistas que pasan por el museo, han participado en una muestra y entonces ahora mismo acabamos de comprar, por ejemplo, una obra de Esvin Alarcón Lam la semana pasada en el último comité de adquisiciones que hizo específicamente para la exposición que curó Jennifer Choi, otra curadora del museo, hace poco en el museo, y que está pensada específicamente para ese lugar, ¿no? Entonces, claro, pero para mí sí que es importante ser capaces de poner en marcha estos dispositivos para poder adquirir las obras, para que los artistas puedan producir, puedan hacer, puedan tener todo su acompañamiento y luego podamos comprarles las obras. Y luego, obviamente, hay muchos que donan y es maravilloso. Por ejemplo, Marilyn Boror participó en una muestra, nos donó la obra. Y si hay voluntad de donar es maravilloso, pero creo que también tenemos que tratar de formar o conformar esas posibilidades de compra y de adquisición por responsabilidad hacia el trabajo de los artistas. Y luego, yo pensaba antes también, es algo que creo firmemente, las colecciones son patrimonio o matrimonio, o creo que nos tendríamos que inventar otra palabra, ahora vamos a eso. Cuentan historias, ¿no? Cuentan historias de lugares y de momentos. Entonces, si la colección se ha ido formando a través de donaciones de artistas que han participado en muestras de los museos, que ha sido así y está bien,
cómo podemos, porque eso ya no, normalmente no pasa tanto como pasaba antes, que los artistas donen, algunos donan, otros no, cómo hacemos para que esas colecciones respondan de verdad a nuestro momento y respondan a lo que nosotros estamos haciendo y pensando en nuestros museos. Y para eso necesitamos poder adquirir, porque entonces es cuando eso se va a ir conformando y van a ir entrando una diversidad de voces que además antes no estaban en las colecciones, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante. Y sobre el término, creo que es que se nos han quedado viejos todos los términos. O sea, el museo, el patrimonio, la colección, todo ya no sirve. Las formas de hacer que teníamos tampoco sirven, pero con las formas tenemos que cambiar también las palabras. Yo estoy muy de acuerdo y son cosas que pensamos mucho. Yo no sé cuál es la de patrimonio, a mí tampoco me gusta. Pero creo que nos tenemos que inventar no solo esa, sino muchas otras palabras, que al final también las palabras pues tienen ese componente performativo, ¿no? I think museums cannot be the place to be like to cover this share, to be responsible for the art production because others are not like taking on this responsibility. And I think this is something like I don't know how it is is here in Latin America, in Argentina, but like in like in Germany, where we're very supported a lot through like the institutions, through public money gets less and less. And I think with this fact, the pressure on what can be done is becomes more and more visible. And it's, yes, I think there should be also really a transparency around these structures that are not only ephemeral, but they are very economic and very like, it's about how you finance your life, not only the production of art, and who can be responsible for that, I think. Gracias.